Buenos días, tardes o noches. El día de hoy veremos sobre cómo es la enseñanza de las matemáticas en educación básica. Este video es con fines educativos y por parte de la normal número 4 en Nezahualcóyotl. Este video fue realizado por Martínez Alejo, Oscar Gael y Morales García Juan Manuel, del grupo primero 2 de la licenciatura en educación primaria. Durante esta semana de observación participativa fue en la Escuela de Prácticas Profesor Carlos Jan González. La jornada inició el lunes 13 de octubre del 2025 y finalizó el 17 de octubre del mismo año. Veremos sobre cómo han sido enseñadas las matemáticas durante este ciclo, el cómo los maestros han implementado diversas estrategias conforme a las necesidades de sus alumnos y de su entorno, además de actividades emergentes que fueron realizadas durante esta semana, una de ellas de matemáticas, las cuales veremos el por qué los maestros enseñan las matemáticas, el por qué nos las enseñan y cómo es que las enseñan para que los niños puedan entenderlas más fácilmente, además de cómo se logra entender la forma de aprendizaje y una mejor experiencia para los futuros docentes. Como punto de partida iniciaremos con cuarto grado, el cual fue un grupo asignado en el cual se presentaron diversas circunstancias, sobre todo a la hora de enseñar nuevos campos, en especial las matemáticas. El salón contaba con 10 niñas y 12 niños, 24 alumnos en total, de los cuales no todos asistían y hubo un día en donde solo asistieron 15 alumnos en total, por lo cual el maestro comenta que debía de adaptar sus clases conforme los niños asistieran y que se atrasaba demasiado y no podía avanzar con los temas, en especial con la lectura y con matemáticas. El maestro no realizó ninguna actividad o tarea referente a las matemáticas, ya que al realizarle una entrevista, él comenta que consideraba de que los niños iban muy bien en matemáticas, pero que en la lectura iban muy mal, por lo que decidió enfocarse durante esa semana en la lectura y en el campo de ética, naturaleza y sociedades. Por otro lado, yo realicé mis actividades emergentes con el grupo referente a matemáticas. Como primera actividad decidí hacer una que fuera sobre matemáticas y que fuera sobre operaciones básicas. Me basé muchísimo en las restas, ya que no conocía en qué contexto iba sobre las matemáticas. Esta actividad consistía en que los alumnos resolverían algunas operaciones de 2 cifras y al darles un resultado, este estuviera asignado a un color, el cual encontrarían en un dibujo y colorearán la parte en donde viene este número. Decidí hacer esta actividad ya que estaba con un método analítico y tradicional, ya que se centra mucho en la práctica y en la repetición, especialmente a la hora de resolver problemas, y además implementar un método lúdico, promoviendo que los niños realicen un aprendizaje por medio de acción, creatividad y juego. Como segunda actividad decidí hacer una sobre simetría, en donde los alumnos debían de tratar que quedara la misma figura por el otro lado, es decir, que copiaran el lado opuesto de la figura, logrando que ésta tuviera diversos aspectos. Esta actividad decidí asociarla con el método constructivista, en donde ellos observaban, analizaban y por medio de experimentación podían lograr un conocimiento donde ellos lo construyan, sobre todo por un descubrimiento y experimentación que a ellos les guste. Los alumnos realizaban la actividad con unos muy buenos resultados. Cada uno de ellos participaba cuando se les preguntaba algún significado. Ejemplo, cuando yo les pregunté si sabían resolver restas, cómo ellos lo hacían. Uno de los alumnos pasó al pizarrón y anotó la forma en cómo ellos resolvían las restas. De esta manera, antes de realizar la actividad, yo podía entender el contexto en el que ellos estaban y cómo es que ellos aprendían. De esta manera pude adaptar mi clase a una explicación personalizada. Durante esta actividad pude percatarme de diversas circunstancias. Una ya fue comentada por el maestro antes de realizarla y las otras 2
fue después de terminar mi actividad. La primera es que había una alumna la cual terminaba antes que los demás, ya que la actividad la terminó en 15 minutos y de una muy buena manera. Solo le llegó a faltar una figura, la cual se le dificultaba, pero logró avanzar más rápido que el resto de su salón. Después vi que estaba realizando sopas de letras, ya que ella decía que se aburría en no poder hacer nada. En el segundo caso, logré ver que un alumno no realizaba las actividades sentado en su lugar, sino que las realizaba de pie, ya que él comenta que de esta forma él podía entender más fácilmente los temas. Por último, el caso que el maestro me había comentado es de un alumno con discapacidad auditiva, en la cual yo tuve que adaptar mi clase para que él lograra entender. Primero, yo había comenzado con que ellos resolvieran los problemas durante 20 minutos, percatándome de que él no me había entendido. En ese momento fue que empecé yo a realizar las operaciones con ellos en el pizarrón. De esta manera el chico logró entenderme y realizó las operaciones junto con todo el grupo. Además, en la actividad de simetría yo realicé la figura en el pizarrón, en la cual ellos debían de seguirme y con la regla trazar las líneas y las figuras que se encontraban dentro de la figura de cada cuadrícula. De esta manera logró terminar la actividad en 30 minutos, lo cual me sorprendió, ya que pude entender varias formas de comunicación que él llevaba con el maestro porque no conocía la lengua de señas, y de esta forma él aprendía de una manera visual, por lo cual el maestro me comenta que él siempre trató de hacer una explicación personalizada con base a las necesidades de sus alumnos. Por último, me gustaría hablar sobre por qué considero que es bueno y malo el que el maestro durante esta semana no haya enseñado nada de matemáticas. Primero, me gustaría iniciar el por qué conviene que haya fortalecido otro campo. Esto debido a que puede llegar a un equilibrio en la lectura y de esta manera ayudar a otros campos, como entender algunos significados, conceptos o leer algunos problemas, en este caso en matemáticas. Además de que puede hacer una forma en la que ayude a los niños y pueda darles un sentido en cierta parte. Además, creo que en cambio el enfocarse mucho en un área puede hacer que existan algunos riesgos de descuidar algunas habilidades como prácticas, en especial, sobre todo porque en las matemáticas se utiliza mucho la experimentación. En este caso, el desequilibrio puede ser de aprendizaje, ya que ellos al dejarlo pueden incluso olvidarse de cómo se hacen los procedimientos. También creo que podría costar un poco retomar el tema cuando los niños ya no le prestan atención y se quieren enfocar mucho sobre la lectura, ya que el salón era muy participativo y cuando una actividad les encantaba volvían a querer hacer la actividad y el maestro trataba de adaptar sus clases a conforme los niños expresaban sus intereses y necesidades que querían para sus clases. Comenta que no sigue una planeación fija, sino que utiliza planeaciones de años pasados, en especial la del 2018, en donde él dice que trata de fomentarles matemáticas en diversos entornos, pero que a la hora de poder dar otros campos, que en este caso ética, naturales y sociedades, no puede implementarlas ya que se basa mucho en la inclusión y a los valores que hay tanto en la escuela como en la comunidad. Además, creo que hay ciertos alumnos que son muy buenos en una área y que otros son muy buenos en otra, pero el maestro trata de siempre como equilibrar que todos vayan al par en las mismas condiciones. Las clases de matemáticas impartidas en la primaria profesor Carlos Hank González
en quinto grado comenzaron el día lunes de la jornada de prácticas. En esta se abarcó el tema de figuras geométricas, pero el profesor se dio cuenta rápidamente que los alumnos no distinguían lo que era un polígono, por lo que dio una breve explicación para poder realizar una tabla en la cual los alumnos debían identificar los polígonos, caras, vértices y aristas. Después de la explicación de lo que era cada uno de estos, el profesor procedió a mostrar objetos cotidianos para ejemplificar. Entre ellos se utilizó una caja de Jenga y un resistol. Los alumnos empezaron a relacionar estas figuras con objetos que tenían en casa, que veían diariamente. Después, con ayuda de imágenes, los alumnos fueron completando la tabla con ayuda del profesor, la cual incluía las figuras como conos, esferas, hexágonos y tetraedros. Después se repartió una hoja en la cual venían prismas y pirámides. En ellas debían hacer exactamente lo mismo, identificar caras, vértices, aristas y polígonos. Durante la actividad siguieron teniendo muchas dudas, pero el profesor fue respondiendo cada una de ellas. Algunas de manera general ante todo el grupo, pero otras de manera más personalizada, ya que pasaba con cada uno de los alumnos para resolver las dudas que iban surgiendo. Aunque no todas eran aclaradas por completo, el profesor hacía lo posible porque fueran resueltas. Al día siguiente, el profesor realizó una presentación de unas diapositivas para explicar a mayor profundidad el tema de los polígonos, ya que al ver que quedaban muchas dudas, decidió aclararlas por completo. En esta explicación se motivó a los alumnos a realizar un concepto propio de lo que eran los polígonos. Entre todos, acordaron que son las caras que tienen las figuras geométricas. Esto para que comprendieran de mejor manera lo que eran los polígonos en estas ya mencionadas. Después, el profesor dio tiempo de realizar una actividad emergente, la cual se trataba de una ruleta de multiplicaciones. Aquí se percató de bastantes cosas, ya que notó algunos alumnos los cuales no sabían las tablas, ya que eran multiplicaciones muy sencillas, y estos no pudieron responderlas de buena manera o de plano se quedaban callados al no conocer el resultado, por lo que procedió a hacer una explicación personalizada con aquellos que detectó que no sabían las multiplicaciones. Utilizó diversos métodos, como por ejemplo la explicación de las tablas. De igual manera utilizó otro método que era con unas regletas, las cuales venían divididas. Estas eran 10. Eran utilizadas para diversas tablas, ya que venían divididas en 2, utilizadas para la tabla del 2, en 3 para la tabla del 3, 4 para la tabla del 4 y así sucesivamente, pasando uno por uno los alumnos que detectó que tenían dificultades para las tablas. De esta manera, algunos comprendieron, pero otros seguían con dudas, por lo que les dijo que iba a continuar con ellos buscando otros métodos para poder hacer que se aprendieran las tablas de multiplicar o las comprendieran de mejor manera para poder realizar operaciones. Después de estas explicaciones, realizó una hoja en la cual los alumnos tenían que hacer cálculo mental. Eran operaciones básicas, suma, resta y algunas multiplicaciones. Hubo dificultades tanto para sumar como para restar, pero no fueron bastantes, solo hubo un caso. Pero en las multiplicaciones sí hubo más casos en los cuales ya no podían multiplicar de buena manera o los resultados eran incorrectos.
Después de realizar esta actividad, ya no se volvió a ver la materia de matemáticas, ya que se enfocaron en un proyecto que tenían y esta área quedó completamente abandonada, sin retomar los temas en los que los alumnos tenían dudas, ni reforzando ya los conocimientos adquiridos en la semana. En conclusión, en la escuela Carlos J. González, las matemáticas no son prioritarias, ya que en ambos grados no se revisaban por completo. En cuarto grado solo se revisó gracias a una actividad emergente que se realizó. De ahí en fuera, a lo largo de la semana no se volvió a tocar más el tema de las matemáticas. En quinto grado hubo una excepción, ya que se revisó solo un tema y una actividad emergente en la cual solo se respondieron las dudas y se enfocó en la problemática que los alumnos no saben las multiplicaciones, pero después se enfocó simplemente en el proyecto que se tenía que realizar, por lo que se concluye que se le da más peso a los proyectos o a otras materias antes que a las matemáticas. Esto nos deja que no son temas prioritarios para los profesores, o que al parecer buscan cumplir con el plan de estudios propuesto para ellos.